Vamos a Santiago capítulo 1. Estamos hablando de una fe auténtica y estamos tratando de aprender realmente cómo funciona esto de las pruebas. Hemos respondido varias preguntas. Hemos respondido la pregunta ¿por qué a mí? Y créeme que cuando uno pasa por una circunstancia conflictiva que uno no se ha buscado, porque ese es el secreto de entender que algo es una prueba. Una prueba no es la consecuencia directa de tus acciones incorrectas. Yo te lo dije hace unas semanas, si tú te embriagas y te subes a tu carro y lo estrellas y terminas en la cárcel, no digas qué prueba esta en la que Dios me ha metido, porque no es algo que Dios te metió, tú te metiste. Pero hay circunstancias que vienen a la vida de uno que uno no estaba buscando. Pierdes el trabajo y pierdes el trabajo no por tu mal desempeño en el trabajo, sino que pierdes el trabajo porque tomaron la decisión de cerrar tu empresa aquí en este país y te quedas cesante y de repente no tienes cómo pagar tu casa y pasas por todas las crisis financieras que vienen después de la pérdida del trabajo. Eso es una prueba. O una enfermedad que no estaba buscando, un accidente, una cirugía de emergencia, una circunstancia donde tu pareja decide abandonarte aunque tú has hecho las cosas como debes hacer, o tú creciste en un hogar que carecía de uno de los papás. Bueno, esas son pruebas complejas y uno puede preguntarse ¿por qué a mí? Y la respuesta de Santiago es porque Dios quiere que maduremos. Dios quiere madurarnos. El libro completo de Santiago propone que la madurez es el objetivo de Dios para cada uno de nosotros, que lleguemos a ser un poco más como Jesús. Ahora, a veces no sabemos cómo reaccionar en medio de la prueba y uno se pregunta, ¿y ahora qué hago? Y Santiago dice, si alguno no sabe qué hacer, si alguno tiene falta de sabiduría en la prueba, bueno, vaya a hablar con Dios, pídale a Dios. Dios da la sabiduría abundantemente, sin reproche. Y aprendíamos que uno pide la sabiduría en oración y recibe la sabiduría por medio de la palabra de Dios. Entonces, otra pregunta, ¿y por qué funcionan las cosas así? ¿De qué se trata esto? Porque si vivimos en esta vida y vivimos probados, qué complicado esto. Y Santiago pone el ejemplo de una persona creyente que está pasando por circunstancias económicas difíciles y una persona creyente que está pasando por circunstancias económicas fáciles. Y dice Santiago, miren, la clave de todo esto se trata no de pasarla bien o mal aquí, se trata de la eternidad, de poner el énfasis en los valores eternos. De hecho, por eso en Santiago capítulo 1, en el versículo 12, y déjame releerte esto porque vamos a partir de allí, dice Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dice, todo esto se trata de ser premiados en la eternidad. Este es el objetivo. No vivimos para este sistema de cosas. Los creyentes vivimos para algo que está más allá de este sistema de cosas. Ok, pero aquí habla de tentación. ¿Y cómo funciona esto de la tentación? ¿Y cómo funciona esto de la tentación y la prueba? Yo voy a tratar de responder una pregunta adicional en esta ocasión. En la crisis, en tu crisis, ¿qué debes tener en cuenta? ¿Qué son los elementos a luchar con la crisis que debes tener en cuenta? ¿Y por qué razón Santiago va a hablarnos de tentaciones en medio de la crisis? Porque lo dice el versículo 13, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ok, dame tu corazón, dame tu mente aquí, porque vamos a aprender uno de estos principios de la Biblia que son indispensables para la vida cristiana. Vamos a aprender que toda prueba es implícitamente una tentación. Toda prueba. Cuando tú eres probado, al mismo tiempo de pasar por esta prueba que tú no te buscaste, viene como parte de esa prueba una tentación. Cada crisis entonces nos permite decidir entre crecer
o pecar. Cada tentación, cada crisis, cada conflicto. Si tú chocas y no es tu responsabilidad, alguien te golpea tu carro, ¿esa es una oportunidad de crecer o es una tentación para reaccionar de la forma incorrecta? Bueno, déjame quizás poner aquí unos ejemplos y usar algo gráfico para que entendamos. Digamos que tú pierdes el trabajo. Y voy por la parte superior aquí. Digamos que tú pierdes el trabajo. Pierdes el trabajo y no tienes plata. No tienes plata, no tienes plata para pagar la casa, no tienes plata para pagar las responsabilidades dentro de la casa. Comienzan las crisis. Ok, ¿cómo manejas esa prueba que tú no te buscaste? Una forma es manejarla a la manera de Dios. Depender de Dios, buscar trabajo, orar, encomendarte a Él. Pero la otra forma es decir, no, yo voy a hacer las cosas a mi manera. Y algunos llegan al extremo de recurrir a ilegalidades. Porque cuando ya el dinero ahorca, ¿verdad? O más bien dicho, las deudas ahorcan. El dinero nunca ahorca, ¿verdad? Siempre son las deudas. Cuando las deudas ahorcan, entonces algo hay que hacer. Y alguien te dice, mire, váyase para Estados Unidos de ilegal, ¿verdad? Ay, es la prueba, pero la prueba es una tentación. Abre la puerta a una tentación. Si tú estás luchando con una circunstancia donde tu pareja no te ha sido leal, una tentación es decir, yo le voy a pagar con la misma moneda. Y la infidelidad se vuelve una tentación. En la prueba hay una forma de afrontar la prueba de una manera incorrecta. Esa es una tentación. Si tú estás pasando en un hospital, ¿verdad? Y ese del hospital era yo. Ahí estoy yo, ¿verdad? Muchos pasan por una circunstancia como esta y lo que hacen es renegar. Hay una tentación de renegar. Porque a mí, Señor, ya ves, yo estoy haciendo bien las cosas. Es una tentación. Si fuiste abandonado de pequeño, hay una tentación de ser resentido. Algunos aquí tienen un problema con el resentimiento y la amargura porque han manejado esa circunstancia crítica que no buscaron de una forma incorrecta, inapropiada. Por supuesto, hay algunas personas que manejan las tentaciones espirituales desde la perspectiva del mundo, ¿verdad? ¿Qué es la palabra para esto? Supersticiones y toda esta clase de cosas. Es decir, eso no es la forma correcta de hacerlo. Cada crisis, cada prueba entonces abre la oportunidad de una tentación. ¿Qué hago ahí? ¿Qué debo tener en cuenta? Y Santiago va a decirnos 2 o 3 cosas. Versículo 13. Él va a decir, cuando alguno es tentado, lo primero que tiene que entender es que él es responsable. Tú eres responsable. No puedes echarle la culpa a Dios. No puedes echarle la culpa a las circunstancias. No puedes echarle la culpa a la crisis. Tú eres responsable. Quizás una de las cosas buenísimas, mejores del cristianismo bíblico es que el cristianismo bíblico hace al hombre responsable. Fíjate, Dios desde el principio de los tiempos hasta el final de los tiempos nunca quita las responsabilidades sobre nuestros hombros. Siempre dice, eres responsable. Es la religión la que estimula al hombre a escapar de su responsabilidad, adormeciendo la conciencia. A menudo la religión dice, puedes pasar tu responsabilidad a alguien más o puedes sencillamente entrar en algunos ritos para evadir tu responsabilidad. Tú me has escuchado decir en otras ocasiones que en este sistema de cosas, especialmente los salvadoreños, creemos que el que peca y reza empata, ¿verdad? Así pensamos, o sea que yo puedo pecar, pero puedo salirme de la mía de alguna forma. La Biblia dice no, la Biblia dice, Dios está buscando personas que en su relación conmigo reconozcan y se apropien de su responsabilidad. Job lo dijo en Job capítulo 33, dijo, Él mira sobre los hombres y al que dijera, pequé y pervertí lo recto y no me he aprovechado. Porque aquí alguien puede decir, yo pequé y hice las cosas malas, pero me fue requete bien. No, el que reconozca que esto no le funcionó, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida, dice, se verá en luz. Entonces, Santiago dice, eres responsable. Para esto tienes que entender varias cosas.
Tienes que entender que la tentación es la misma prueba. Es una sola cosa. Yo hice algo hace un ratito, esta mañana solo estoy predicando en 2 ocasiones, tratando de ir poquito a poquito reincorporándome, pero venimos de Campus Hacienda. Y ahí pedí lo mismo. ¿Alguien tiene un billete de $1? De $1. Los billetes de $1 no son muy comunes, ¿verdad? Pero alguien tiene un billete de $1 que me lo pueda prestar aquí. ¿Me lo prestas, por favor? Gracias. Gracias, hermanita. Y que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga realmente. Es una bendición, gracias. Y ahora, Caleb, ¿tienes uno de $100? Ahí, ok, no, ok. Aquí hay un billete de $1. Tú puedes usar este billete de $1 para comprar en una tienda una soda y churritos, ¿verdad? Más o menos. O puedes comprar una libra de, ya no sé, de ejotes. Es lo único que estoy comiendo casi, entonces ejotes, ¿verdad? Entonces tú dices, ok, vas a comprar $1. Pero si tú vas a la tienda y pagas con este billete de $1, pero este billete solo tuviera la cara de George Washington de un lado y del otro lado fuera blanco completamente, ¿qué te diría la señora de la tienda? Que no funciona, ¿verdad? Nadie te lo agarraría por 50 centavos, no. O sea, te dice, este billete no funciona. Para que este billete funcione, tiene que tener 2 caras. Es lo mismísimo con la crisis. La crisis tiene 2 caras. No puedes separar ambas caras. O sea, tú no puedes agarrar este billete, creo que sí es posible, pero no deberías poder separar este billete y arrancar una de las caras y tenerla por separado. Igual que no puedes tomar la crisis y decir, yo solamente voy a apropiarme de la parte de la prueba, pero esto no va a ser una tentación. Es tan así, fíjate, que el término griego que se traduce como prueba en Santiago capítulo 1, versículo 3, y el término griego que se traduce como tentación en Santiago capítulo 1, versículo 13, es el mismísimo término, es peirasmos. O sea, la misma palabra que describe una prueba, la misma palabra describe una tentación. Que en otras palabras, otra forma de decirlo, cada vez que somos probados, somos tentados. Y cada vez que somos tentados, somos probados. Siempre, siempre. Es el mismo evento. Si puedes pensar en las definiciones, una prueba es un problema, una aflicción que viene en la vida de cada persona y es permitida por Dios para hacerte más fuerte. Pero la tentación es otra cosa. La tentación es una instigación o un estímulo que te induce o te persuade a hacer algo malo. Pero sucede en la misma crisis, en la mismísima crisis. Las 2 cosas pasan. Cada conflicto, cada prueba que estás teniendo tiene implícita entonces una tentación. Si esto fuera un billete, si la crisis fuera un billete, entonces puedes ocupar el billete en crecer o puedes gastarlo en caer. Si esto fuera una invitación, puedes tomar la crisis como una prueba para crecer o puedes tomar la invitación como una tentación para pecar. La misma crisis, la misma crisis. Dice la Biblia, por supuesto, que tentación y pecado son 2 cosas diferentes. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Yo creo que nadie diría otra cosa. O sea, ¿puede ser tentado sin pecar? Sí. Sí, el Señor Jesucristo fue tentado y no pecó, ¿verdad? Tú recuerdas cómo Satanás lo lleva al desierto, lo lleva al monte, lo lleva al templo, y entonces él está tratando de hacer lo que peca, pero Jesucristo no pecó. Hebreos capítulo 4 lo dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces viene la crisis, fíjate, viene la crisis, y la crisis trae implícita una tentación. Entonces hay un riesgo de decir, pues yo estoy pecando porque Dios me puso esta circunstancia. O sea, fíjese que yo yo no hallaba qué hacer y yo tenía un problema económico y entré a la oficina del jefe y ahí estaba un fajo de billetes y no había nadie. Y entonces Dios lo puso, sí, ¿verdad? O sea, Dios me lo puso enfrente, o sea, y yo sé que no es bueno, pero
Dios me puso en una circunstancia y yo soy humano. Entonces Santiago dice, no culpes a Dios. El problema es tu concupiscencia. El problema es mi concupiscencia, que es una palabra grande, ¿verdad? No la usamos. Pero la concupiscencia es el deseo de lo prohibido que está dentro de cada uno de nosotros. Hasta el último aquí, sin excepción, tiene un problema de concupiscencia. Hazme un favor, mira a la persona que tienes a la par y mira la cara de concupiscente que tiene, ¿verdad? Que no puede con ella. Dices, así funciona, así. Uno dice, no, hermano, fíjese que aquí a la par mía me tocó una hermanita, ¿verdad? Tiene 85 años, tiene concupiscencia, o sea, todos, sin excepción. El problema de muchos de nosotros es que utilizamos esta palabra y casi siempre la asociamos con algunos pecados inmorales. Pero la concupiscencia es en realidad el deseo de lo prohibido. Es el deseo de lo prohibido. A ti te ha pasado en varias ocasiones, ¿verdad? Llegas a una oficina, a un edificio que solo visitas de vez en cuando y hay un letrerito que dice pintura fresca. ¿De qué te dan ganas? ¿Por qué te dan ganas de tocarla? Porque tú sabes, si la tocas, ¿qué va a pasar? Te vas a manchar. Y para manchar, después de mancharte, ¿qué vas a hacer? Vas a buscar limpiarte y no tienes nada en que limpiarte, entonces te miras. Pero ¿por qué te dan ganas? O sea, ¿por qué hay ese deseo en todos nosotros de decir, yo quiero tocar algo que me han dicho que no toque? Bueno, le pasó a Eva, tú te acuerdas, ¿verdad? Le pasó a Eva y a Adán. Dios les dice, de todo pueden comer, pero ven aquel árbol que está allá en el centro del huerto, de ese no pueden comer. ¿Qué hizo Eva? ¿Qué hizo Eva? Eva dice, yo quiero comer de eso. Yo creo que Adán quería comer también. Yo creo que cuando Eva se le acerca a Adán con la manzana, ¿verdad? No fue una manzana, ¿verdad? Con lo que haya sido, un papaturro, no sé lo que haya sido, ¿verdad? Cuando se le acerca con la fruta, yo creo que Adán vio el cielo abierto y dijo, pues lo voy a poder probar. Ya ella lo probó. ¿Y qué hicieron los dos cuando Dios les reclama? ¿Qué hicieron los dos? No fue mi culpa, Señor. No fue mi culpa. Dice Génesis capítulo 3, versículo 11. Yo sé que muchos conocen este pasaje, pero para beneficio de los que están comenzando a estudiar la Biblia, Génesis 3 dice, Dios le dijo a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, ¿sabes qué respondió? Tácitamente, te voy a hablar como salvadoreño. Mira, Señor, fíjate que yo no tengo la culpa. Yo pasando iba. Pero la mujer que tú me diste por compañera, ella sí escuchó a la serpiente y ella fue y me dio del árbol y yo comí. En otras palabras, no tengo la culpa yo, la tiene ella. ¿Qué hizo ella? No tengo el pasaje arriba, pero ¿qué hizo ella? ¿Te acuerdas? La culpa no la tengo yo. La culebra que tú creaste, ¿verdad? Esa fue la que la hizo y por eso comí. Lo que quiero que entiendas es que no es la otra persona. Este pasaje dice, es dentro de nosotros. El problema es la concupiscencia. Dice Proverbios capítulo 19, versículo 3, la insensatez del hombre tuerce su camino. Es una insensatez. Cada vez que pecamos es insensato. ¿Estás de acuerdo con eso? Cada vez que pecamos, las cosas salen mal. Cada vez. Pero es la insensatez la que nos hace pecar. Y dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Qué tremenda frase esta. O sea, yo peco, pero después yo me enojo con Dios por cómo estoy pagando las consecuencias. Y entonces Santiago nos está diciendo, cada crisis que Dios ha traído para que tú crezcas, tú podrías en tu concupiscencia tomar la decisión de pecar en esa crisis, pero no le eches la culpa a Dios. Es tu concupiscencia. Eres tú el que está tomando esa decisión. Es que estás cayendo en la tentación del mal y Dios no puede ser tentado por el mal. Así dice el término. Mira, el texto dice versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie.
Yo sé que quizás no todos lo están pensando, pero para aquellos de ustedes que les gusta estudiar el Antiguo Testamento, dicen, Julio, aquí dice que Dios no puede ser tentado. Pero en el Antiguo Testamento se dice que los hijos de Israel tentaron a Dios. Entonces, ¿quién tiene razón? Texto. El texto es clave. Aquí dice que Dios, no dice que Dios no puede ser tentado. Dice que Dios no puede ser tentado. Y luego vienen tres palabritas, que son: Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Y qué es el mal, Julio? Es una fuerza impersonal que está por ahí existente. No, el mal es una combinación en la Escritura, es una tríada en la Escritura que está formada por Satanás, el mundo y la carne. Y es difícil para muchos, por eso usé ese símbolo, porque es difícil para nosotros discernir qué me tienta. Me tienta, es el diablo que me está tentando, es mi carne la que me está tentando, es el mundo lo que me está tentando. A veces son las tres cosas y uno dice, yo no sé, fíjese que yo no sé, pero termino tentando. Las tres cosas son definidas como el mal en la Biblia. Cuando Satanás fue creado, dice que él era uno de los querubines, por supuesto. Y dice en Ezequiel capítulo 28, versículo 15, le dice Dios: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. En la esencia misma del diablo estaba la maldad. Satanás no puede tentar a Dios. En la carne de nosotros está el mal. Pablo en aquella especie de trabalenguas en Romanos capítulo 7, que dice: mire, yo quisiera hacer el bien, pero me doy cuenta que el bien que yo quiero hacer, ese no hago, y el mal que no quisiera hacer, eso es lo que hago. Entonces dice Romanos capítulo 7, versículo 21: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Dentro de cada uno de nosotros hay una tendencia, es la concupiscencia. Llámalo como quieras, es la naturaleza caída, es el deseo de pecar, es la carne. Pero dentro de ti y dentro de mí hay un deseo de hacer las cosas incorrectas. No le echemos la culpa a Dios. No le echemos la culpa al diablo tampoco. Porque el mal está en nosotros. Y el mundo dice, Juan capítulo 17, Jesús orando por nosotros: no ruego que los quites del mundo. Van a seguir en el mundo. Y ahí en el mundo lo que van a encontrar es el mal. Y por eso dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Por eso, dice Santiago, cuando en esta crisis tú tomes la decisión de hacer las cosas incorrectas, no le eches la culpa a Dios, porque la esencia de Dios es buena. Él no puede ser tentado por el mal, y Él no tienta a nadie. Cada uno de nosotros. Por eso, mi hermano, no evadas tu responsabilidad. No evadas tu responsabilidad. Esta mañana yo estoy aquí y mi propósito principal es que salgamos de aquí sintiéndonos responsables por las malas decisiones que tomamos. Vivimos en una sociedad que es el producto de una cultura que trata de desresponsabilizarnos, nos vuelve irresponsables. Y te dicen a ti: son tus papás los que te hicieron esto, son los medios masivos, ahora es todas las ¿cómo se llama? Las redes sociales, es el gobierno, es la educación. No, somos nosotros. Soy yo. Y mientras no nos apropiamos de la responsabilidad, entonces no podemos luchar contra el pecado verdaderamente. Dentro de nosotros hay esta decisión de lo malo es rico. Lo malo es rico. Steve contó una historia hace años, yo se la escuché hace años, de un hombre que un día entra con una caja de donas a su trabajo. Y entonces viene comiéndose una dona y viene con una caja de donas. Y le dice una de sus compañeras, le dice: bueno, ¿y tú que no estabas a dieta? Le dice. ¿Cómo no? Le dice: pero fíjate que cuando venía para acá, pasé enfrente de donde venden las donas y vi las donas desde lejos y me dieron unas grandes ganas. Y yo le dije a Dios: Señor, si hallo un espacio para parquearme enfrente de la tienda de donas, esto es algo tuyo, Señor, ¿verdad? Y entonces dice: ahí está. Solo me tomó 8 vueltas a la manzana hasta que encontrara un espacio abierto. Y entonces aquí está, ¿verdad? Esto es de Dios, de plano, ¿verdad?
No es Dios, somos nosotros. El proverbio, Salomón dice en Proverbios capítulo 9, versículo 17, que las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en lo oculto, donde nadie me ve, ¿verdad? Eso es más sabroso. Es nuestra concupiscencia. Es la forma interior de cada uno de nosotros de decir, este soy yo. Mira, la tentación es, dijo Warren Wiersbe, es la oportunidad de lograr algo bueno de manera equivocada, fuera de la voluntad de Dios. Y es cierto, es cierto. Un ejercicio que hice hace un ratito. ¿Cuántos aquí les gusta el chocolate? Ok. ¿Les gusta el chocolate? Ok. ¿Cuántos acá, cuando estaban niños, se robaron un chocolate de un supermercado? Levanten su mano. ¿Verdad? Que son tan poquitos. Ahí en la hacienda estaban todos los ladrones entonces, hace un ratito, ¿verdad? ¿Cuántos aquí tienen un problema con la mentira? Levanten su mano. Fíjate, esa es una pregunta difícil porque si levantas la mano no te creo. Y si no levantas la mano quiere decir que eres mentiroso porque no lo levantaste. ¿Es malo el chocolate? ¿Es malo el chocolate? No, ¿verdad? ¿Es bueno tener un chocolate? Sí, claro. Es rico un chocolate. Entonces, cuando alguien se roba un chocolate de un supermercado, cuando te robaste un chocolate en un supermercado, lo que tenías no era malo, era bueno. ¿Sabes cuál es el problema? La forma como lo obtuviste. Esa es la tentación. La tentación es encontrar algo bueno de la forma incorrecta. Algunas aquí, perdón que diga hermanas, amadas, pero algunas aquí tienen una necesidad de amor tremenda. Tremenda necesidad de amor. Y el amor es bueno. Sentirte amada, eso es buenísimo. Pues eso es lo que necesitas, de plano. Pero hay un hombre en tu oficina que está coqueteando contigo. Y o tú estás casada o él está casado. Y él no debería ser. Pero el deseo es profundo. Y deseas algo bueno. Pero si lo satisfaces con él, lo estás satisfaciendo de la forma incorrecta. Esa es la tentación. Por eso Wiersbe tiene tanta razón. Es la oportunidad de lograr algo bueno de manera equivocada, fuera de la voluntad de Dios. Es un deseo. Tito capítulo 3 lo dice así, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Fíjate qué tremendo. Deseos de cosas buenas, deseos, pero éramos esclavos de estos deseos. Y dice, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esos deseos son los que provocan la tentación. Y es deseo de algo bueno. Y está ahí presente todo el tiempo. Déjame quizás ilustrar esto. Ilustrarlo. Aquí tienes un día típico, en algunas cuantas slides, ¿verdad? Tú te levantas temprano en la mañana y suena tu despertador. ¿Y qué es lo que tu cuerpo desea? Seguir durmiendo. ¿Es malo dormir? No, ¿verdad? No es malo dormir. Pero entonces ahí tienes una tentación. La primera tentación es la tentación de pereza. Te levantas y vas a comer y la comida no está lista, el desayuno. Y tú quieres llegar temprano a tu trabajo. ¿Es algo malo eso? No, pero ¿cómo satisfaces ese deseo? Bueno, lo que haces es peleas. Hay una tentación de contención porque no está lista la comida. Y entonces tú y tu esposa empiezan a hablar sobre quién va a ir a dejar al niño. Y los dos quieren ir a dejar al niño, ¿verdad? Por lo menos el caso de nosotros, ¿verdad? Los dos queremos ir a dejar al niño. Y entonces los dos quisieran llegar más relajados. ¿Es malo el deseo de llegar relajado a trabajar? No, ¿verdad? Pero ahí tienes una tentación de egoísmo. Es una tentación de egoísmo. Y entonces vas aquí abajo, si estás aquí abajo conmigo, vas al tráfico y en el tráfico está ahí, ¿verdad? El conductor
maldito, 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 ¿verdad? Que está delante tuyo y toda la circunstancia difícil, y entonces tú tienes el deseo de llegar temprano, pero ahí adelante, entonces tienes una tentación, y la tentación ahí es una tentación de asesinato, ¿verdad? Porque entonces yo quiero sacarlo de... Pero tú puedes seguir por todos. Llegas a trabajar y entonces quisieras tomarla tranquilo y tienes un deseo de haraganería. Quisieras llevarte bien con tu jefe, pero tu jefe hace las cosas difíciles. Tienes la tentación de odio, una tentación de odio tremenda, ¿verdad? Y después tienes la tentación más adelante de chismear de otra persona. Tienes cerca de ti a una chica con la que flirteas y viene la tentación de lujuria, y entonces la persona que trabaja contigo no hace las cosas bien y tú quisieras hacer las cosas bien siempre, y viene la tentación de ira, y luego viene la parte de almorzar, ¿verdad? El almuerzo allá abajo, una tu hamburguesita, y viene la tentación de gula, y luego viene la tentación de pornografía, y vas a estudiar y quisieras salir bien, pero no estudiaste, entonces tienes la tentación de deshonestidad, y pudiéramos seguir. Yo aquí te acabo de dar 12 que pasan en un día, pero pudiera darte 100. La tentación es eso. Es el deseo de tener algo bueno, pero lo logras de la forma equivocada. Algunos aquí, esposos, quieren tener el liderazgo en su casa. Eso es bueno, es muy bueno, pero lo logras imponiéndote con un manotazo y un grito. Esa es una tentación incorrecta. Es la tentación de ira y de soberbia. El cristianismo bíblico nos hace responsables. Cuando caemos en la tentación, somos nosotros, no Dios. No es el jefe, no es la circunstancia, no es así me crearon mis papás, ni siquiera es así soy yo. Soy yo. La religión te dice que puedes escapar de esto, pero Santiago dice, no, tú eres responsable. ¿Sabes qué debes hacer? Dice Santiago. Entiende cómo pecas. Mira versículo 14. Entiende los riesgos. Cuando escoges ser responsable, escoges tus riesgos. Fíjate. Déjame repetirte esto. Cuando te haces responsable de tus riesgos. Cuando soy responsable de lo que hago, también me vuelvo responsable de las consecuencias. Si escojo pecar, debo entender que estoy escogiendo terminar mal, porque pecar siempre termina mal. Escúchame. Pecar siempre termina mal. Siempre. Pero es que Julio yo no sabía qué hacer, y entonces tomé la decisión y terminé mal. Tú eres el responsable. Eso es lo que está diciendo Santiago. Es una sacudida para decir, tomemos la responsabilidad. Él pone una especie de escalera de descendiente, y déjame explicártela. Mira cómo dice, versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Él va a poner una analogía que es como tener un bebé, dice. Es como tener un bebé. Y cuando una pareja se junta y tienen relaciones, lo que va a venir eventualmente es un niño. Es lo mismo con el pecado. Ahora, va a decir Santiago, hay una diferencia grande porque uno puede detener el proceso aquí. Pero es un proceso de atracción, seducción, concepción, consumación y muerte. O otra forma de decirlo sería, es un proceso donde se ven las emociones, la mente, la voluntad, el acto y el pago. O sea, y todos los pecados son así. Comienzan por tus emociones. Dice que tienes que ser atraído. Ese chocolate se ve bueno, ¿verdad? El chocolate se ve bueno. Yo quiero ese chocolate. Me gusta el chocolate. Esa mujer se ve bonita. Ese futuro se ve seguro.
Ese trabajo se ve bueno. Ese carro se ve apetitoso. Entonces yo tomo la decisión de ser atraído, me permito ser atraído. Y te voy a decir algo de atracción, algo que no dije más temprano. No a todos nos atrae lo mismo. No a todos nos atrae lo mismo. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, si yo nunca he tenido un problema con la bebida. Entonces si yo veo una jarra de cerveza, ¿verdad? Yo lo que pienso es una cerveza. A mí no me gusta la cerveza. Pero algunos aquí, si ven una jarra de bebida, las glándulas salivales empiezan inmediatamente, ¿verdad? Algunos aquí, solo en serio, algunos aquí ni saben cuál es el olor a marihuana, por ejemplo. O sea, aquí o sea, tú pasas por un lugar y decís, están haciendo carne asada, quizás aquí, ¿verdad? O sea, no sabes cuál es el olor a marihuana. Para otros que han pasado por esos procesos, hey, sientes el olor a marihuana y dices, ay, ¿verdad? Que acá se dicen, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros es tentado de una forma diferente. Lo que nos atrae. Pero la atracción es la clave. ¿Te acuerdas qué dijo la mujer Eva cuando la serpiente está tentándola a ella? Dice Génesis capítulo 3, en el versículo 6, dice, Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Se ve rico, ¿verdad? Y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Todo comienza por ahí. Pero luego viene un segundo paso, dice Santiago, donde no es que algo es atractivo. Tu mente te dice, te lo mereces. Te lo mereces. Es el chocolate otra vez. El chocolate se ve bueno. Y mi mamá no me lo va a comprar. Pero me lo merezco. Y casi lo puedes sentir, ¿verdad? Y entonces hay que hacer algo. El libro de Proverbios, si me haces el favor, busca Proverbios capítulo 7. Deja un dedito en Santiago. Hoy casi no te he sacado de Santiago, pero venga Proverbios capítulo 7. Salomón, en Proverbios 6 y Proverbios 7 está el trozo en el cual se describe a una mujer que está casando a un hombre, casando con Z. Y Proverbios capítulo 6 lo hace de una forma asolapada, pero en Proverbios capítulo 7 lo hace de una manera descarada. En Proverbios capítulo 7, en el versículo 21 dice, describiendo a esta mujer, dice Salomón, le dice que ella lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, lo obligó con la salamería de sus labios. Y dice que él entonces al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que apresura la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ey, su mente, ¿verdad? Seducción. ¿Tú sabes la diferencia grande entre una violación y una seducción? En los dos casos la mujer no quiere, pero en la violación se usa la fuerza. En la seducción convence el hombre a la mujer en su mente a decir que sí. Ese es el pecado. El pecado nunca nos viola. El pecado nos seduce. Y hay un momentito donde tú dices, sí. Y entonces dice Santiago, la voluntad se rinde. La voluntad. Y es el momento donde tú decís, lo voy a hacer. Lo voy a tomar. Me voy de mojado, de plano. Voy a sacar el préstamo. Voy a hacer lo que debo hacer. Le voy a decir que sí. Ahí está perdido. Ahí es cuando uno tiene que parar, fíjate. Yo estoy convencido que es muy difícil parar la parte de atracción. Es muy difícil. Lo que te atrae, te atrae. Creo que es más fácil tomar una decisión en la parte de la mente, pero es en el momentito de la voluntad que uno dice, no.
¿Cuántos aquí son enojados? Enojados, ok. Hay dos tipos de enojados, fíjate, dos tipos de enojados. Hay algunos enojados que manifiestan su enojo y hay otros tipos de enojados que no manifiestan su enojo, pero son enojados. O sea, si tú no manifiestas tu enojo, no digas que no eres enojado. Lo que no eres es explosivo. Pero déjame hablar con los que son enojados y manifiestan su enojo. Estás en una crisis. En esa crisis, una crisis que no te buscaste. Alguien te choca el carro a la salida de la iglesia. Ojalá que no sea tu caso, pero alguien te choca el carro a la salida de la iglesia. Y tú eres de los enojados que manifiestan su enojo. Y entonces te bajas del carro y te bajas con esta sensación profunda de querer asesinar al otro hombre, ¿verdad? Y algo, sientes que algo fluye del mismísimo infierno y pasa por tus venas, ¿verdad? Y llega hasta tu cabeza. Y entonces hay un momentito donde dices, ahí hay un instante en el que tú puedes decir, no voy a reaccionar porque a saber si tiene una pistola el otro también, ¿verdad? No. O puedes decir, yo lo dejo salir. Y sales y te enojas. Es una cuestión de tu voluntad. Así pasa siempre. Pasa siempre. El caso extremo es el de Génesis, el que tengo ahí atrás. Vio Jehová que la maldad de los hombres era de mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Estos vivían queriendo hacer lo malo. Pero yo voy a decir que los que estamos aquí no estamos en esa condición. Los que estamos aquí no quisiéramos pecar, ¿verdad? ¿O quisieras pecar? No quisieras pecar. Y sabes que es aún peor, o mejor, como lo quieras ver. Los que estamos aquí no tenemos que pecar. Ya no tenemos que pecar. Hay un pasaje que a mí me impacta en Efesios capítulo 2 que dice que todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En unos momentitos yo voy a cerrar y voy a dar una invitación para que tú recibas a Jesús si estás aquí por primera vez entre nosotros. Porque tú necesitas conocer a Jesucristo. Él va a hacer dos cosas. Te va a salvar el alma, pero te va a dar la oportunidad de vivir una vida buena aquí en la tierra. Y una de las cosas que va a hacer para aquí en la tierra es que ya no más vas a estar obligado a pecar. ¿Sabes que los que estamos acá, que somos cristianos, no tenemos que pecar, escogemos pecar? Escogemos, es una decisión de la voluntad. Eso es lo que está diciendo Santiago. Es un proceso. Eres atraído, eres seducido, pero entonces tu voluntad dice, quiero. Pero podrías decir, no quiero, porque ya no eres esclavo de concupiscencias. Dice el pasaje que lo que viene en ese momentito es, se consuma, pecas, nace el bebé, pero lo que se produce es el pago, y el pago es la muerte, porque la paga del pecado siempre lo usamos para tratar de ganar a otra persona para Cristo, es decir, la paga del pecado es el infierno. No, la paga del pecado es muerte, es separación. Si tú desfalcas tu empresa, terminas separado de tu familia y de la sociedad porque terminas en la cárcel por la decisión que tomaste. Si tú eres infiel a tu pareja, terminas divorciado de tu esposa y en una mala relación con tus hijos por la decisión que tú tomaste. Si tú eres haragán y haces algo incorrecto en tu empresa, terminas separado de tu posición, terminas despedido y ya no puedes trabajar más ahí. Y podemos hacer toda la lista. El pecado siempre termina mal, siempre, siempre. La paga del pecado es muerte. Siempre es muerte. Entonces Santiago está diciendo, es un proceso. En ese proceso no podemos echar la culpa a Dios. Somos responsables. ¿Dónde detengo el proceso? Cuando ya estoy ahí, que voy a pecar. Se puede, fíjate. Se puede. Pero es difícil. Se detiene el proceso al principio. ¿Alguna vez has comido una manzana? Bueno, aquí no somos tan de manzana, ¿verdad? Guayaba. ¿Alguna vez has comido una guayaba que tenga gusanos adentro? Que le des una mordida y cuando
le das una mordida, ¿verdad? Y sientes cosquillitas en los labios, ¿verdad? Y uno dice, ¿qué es eso que está haciendo, verdad? Y entonces ves unos gusanitos y uno dice, ¿cómo llegaron los gusanitos ahí? Porque la piel de la guayaba estaba intacta. O sea, ¿cómo llegaron los gusanos ahí adentro? ¿Cómo llegaron los gusanos ahí adentro? Ah, es fácil, lo tengo con una manzana. Eh, cuando la manzana está en forma de flor, en la flor la mosca pone los huevecillos que germinan cuando la manzana está siendo desarrollada. O sea, el problema estaba adentro, siempre. Ese es el problema de nosotros. ¿Cuándo se para el pecado? Cuando está en la flor. No cuando tenés la manzana, no cuando tenés la guayaba, no cuando es demasiado tarde. Escoger pecar siempre termina mal. Entonces yo te animo ahora que cojas no pecar. Pero algunos aquí podrían decir, pero es difícil, hermano. Porque usted ya explicó, yo tengo concupiscencia. Y la mía está bien desarrollada, hermano. Sí, fue a la universidad para la mía. Ah, dice Dios, no te preocupes. Dios te ha dejado suficientes recursos para luchar. Y si me dejas enseñarte Santiago capítulo 1, versículos 16 en adelante, creo que podemos terminar. Dice, amados hermanos míos, dice, no erréis, no se equivoquen. Dios es bueno, mira, este pasaje va a decir Dios es bueno. Él no te ha dejado solo en la lucha contra el pecado. Dios quiere y puede ayudarte. Y déjame cerrar en este buen tenor pensando que algunos aquí tienen problemas graves en su lucha con el pecado. Entonces yo quiero salir de ahí, Julio. Yo tengo tantos años de estar luchando con esto. Yo no sé qué hacer y ahora usted me dice que yo soy responsable. Y yo fui donde un psicólogo que me dijo que mis papás eran los responsables. No, tú sos el responsable. Ay, entonces ahora ¿qué hago? Bueno, usa los recursos que Dios te ha dado. Dios es bueno. Dios no te pondría bajo condenación y te diría, anda, ve qué haces. El pasaje dice, no se equivoquen. ¿Cuándo nos equivocamos? Nos equivocamos, dice Jesús, cuando ignoramos las escrituras y el poder de Dios. Si tú regresas a la Biblia y al poder de Dios, no te equivocas. Si tú sales de la Biblia y tratas de sacar tus propias conclusiones, te vas a equivocar. Entonces dice, no te equivoques. Y dice versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es el Padre de las luces. Él no cambia, no hay mudanza, no hay sombra de variación. Él trata contigo como trata con todos los demás creyentes, sin excepción. Y dice en este pasaje en particular que lo que hace es que Él ha hecho descender de lo alto se dice, de lo alto. ¿Y qué es esto de lo alto que ha hecho descender? Hay dos cosas que Dios ha hecho descender de lo alto, dos cosas, fíjate. Y estas dos cosas que ha hecho descender de lo alto, las ha dejado para que nosotros tengamos victoria contra el pecado. Una de esas dos cosas es el Espíritu Santo. Él hizo descender el Espíritu Santo. ¿Dónde dice esto, Julio? En Isaías capítulo 32 dice, porque los palacios quedaron desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada, hasta que sobre nosotros se ha derramado el Espíritu, mayúscula, de lo alto. No está allá arriba, pero está en Isaías 32:14. El Espíritu de lo alto, y el desierto se convierte en campo fértil, y el campo fértil estimado por bosque. En Hechos capítulo 2, Dios hizo descender de lo alto el Espíritu Santo. Tú tienes el Espíritu dentro de ti. No estás solo. Yo te recuerdo, no estás solo. El Espíritu está puesto para que no peques. Y el Espíritu te dice a ti, si tú eres hijo de Dios, el Espíritu te dice, no hagas eso. No tomes el chocolate. No le digas que sí a ella. No te subas a ese carro. No vayas por ese camino. Es el Espíritu Santo. Pero hay otra cosa que viene de lo alto. Y esta otra cosa es la sabiduría. Y la sabiduría está en la palabra de Dios.
Dice, pero la sabiduría que es de lo alto, Biblia, ¿verdad? Es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin certidumbre ni hipocresía. Yo te digo, es una cuestión de decir, Dios no me ha dejado solo. Dios no me ha dejado solo. Yo quiero animarte a que vayas en el proceso de Dios, haciendo caso a Dios. O sea, él no quiere que peques. Él sabe que cuando tú pecas, tú terminas mal. Él te ha puesto en su familia, dice, si estás conmigo en el versículo 18, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Tú eres un hijo de Dios. No tienes que escoger pecar. Toda prueba es simplemente una tentación. Y cada crisis nos permite decidir entre crecer y pecar. Yo quiero animarte hoy, mi hermano, a que decidas crecer. Las crisis son indetenibles. Nos van a pasar. A mí hace 3 semanas yo no hubiera dicho jamás que iba a terminar esa noche en un quirófano. Pero a ti te vienen pruebas esta semana que no sabes qué vas a encontrar. A todos. ¿Decides crecer con la prueba o decides pecar? Si pecas, la cosa va a terminar muy mal. Y no le eches la culpa a Dios. Es tu decisión. Vamos a orar. Padre, nosotros te damos las gracias, Señor. Gracias por este pasaje. Y gracias por estas instrucciones, Señor, que tú nos das de manera clara. Nosotros pedimos, Señor, ahora de tu sensatez. Pedimos de tu capacidad de ver las cosas desde tu perspectiva, Señor. Señor, te decimos honestamente, ninguno aquí quisiera pasar por pruebas. Ninguno. Pero déjanos tomar las decisiones en las pruebas que de todas maneras van a venir, que nos permitan crecer. Déjanos gastar la prueba en crecimiento y no en pecado.